¿Cuál es el trabajo más sexy del siglo XXI? ¿Bombero, actriz, futbolista, youtuber? No. Científico de datos. Esta profesión nació hace unos 10 años con la llegada del Big Data. El Big Data son las trazas digitales que todos y cada uno de nosotros dejamos en el día a día cuando usamos dispositivos conectados, como son nuestros teléfonos móviles. Y los data scientists trabajan para intentar ayudar a tomar decisiones a los negocios basados en todos esos datos, ¿vale? Por ejemplo, un data scientist va a preparar un algoritmo que te va a recomendar qué comprar basado en todas las compras que has hecho antes. Normalmente los data scientists tienen tres tipos de habilidades. Por un lado son hackers, ingenieros, ¿vale? Saben manejarse con las tecnologías. Por otro lado les gustan las matemáticas, porque tienen que descubrir esos patrones en los datos. Y por otro lado, pero tan importante como eso, es saben hacerse preguntas, porque tan complicado es hacer la pregunta como buscar las respuestas. Entonces tienen que tener conocimiento del negocio en el que trabajan. Yo os voy a hablar de gente, de data scientist, cuyo negocio es hacer el bien a las personas y trabajar por el planeta. Yo soy asturiano, no tenía muy claro qué estudiar, filosofía, matemáticas, acabé estudiando ingeniería de telecomunicaciones en Madrid y al final, el último año, hice ingeniería de minas en París. No estaba tranquilo solo entendiendo la tecnología, así que decidí integrarme en las ciencias sociales. Hice un máster de ciencias cognitivas, que es psicología, neurociencia, y mi primer proyecto fue hacer un robot que escribía poesía, un robot poeta, básicamente, inteligencia artificial, que leía muchos datos y luego con esos datos escribía al estilo de un poeta. Este tipo de trabajo lo hacen los científicos de datos cuando programan, por ejemplo, chatbots. Otro área de interés para la ciencia de datos es la biomedicina. Yo, después del robot poeta, hice una tesis doctoral analizando datos de células, de cómo se movían las células y formaban órganos, como puede ser la cabeza, como pueden ser órganos interiores. Esto tiene interés también para la medicina regenerativa. Como podéis ver, es interesante que los proyectos de ciencia de datos son multidisciplinares, ¿vale? Puede tener que ver con la biología, con las ciencias sociales y con muchas otras disciplinas. Después de esta etapa, cogí el avión y tuve la fortuna de pasar 3 meses en Silicon Valley, en el campus de la NASA. Y ahí aprendí de verdad lo que era el Big Data, cómo esas compañías, esas redes sociales, estaban cambiando el mundo y estaban haciendo que todos y cada uno de nosotros utilizásemos y creásemos los datos. Ahí también me di cuenta que lo que hay allí no es diferente de lo que podemos encontrar en Oviedo, en Madrid o en España. Realmente tenemos todas las oportunidades. El proyecto que lancé con datos, fue un proyecto en el que desde un videojuego, cada vez que la gente jugaba al videojuego, en lugar de jugar en un mundo virtual, estaba, de hecho, analizando imágenes reales de muestras de sangre que se habían digitalizado, ¿vale? Transformamos lo que es el diagnóstico en un diagnóstico colaborativo a través de un videojuego. Pues hasta la fecha, más de 300.000 personas de más de 100 países diferentes han participado en este experimento de diagnóstico colaborativo. Y una cosa muy interesante es que esto llamó la atención a mucha gente, ¿vale? Por ejemplo, un viernes por la noche estaba de fiesta y recibí este email que no sabía si era de verdad o no, y era un email del gobierno de Estados Unidos, donde me invitaban al ala oeste de la Casa Blanca para charlar y conversar con las diferentes agencias gubernamentales de Estados Unidos sobre ese concepto de inteligencia colaborativa, de cómo los humanos y las máquinas juntos podríamos crear datos y solventar problemas como el tema del diagnóstico. Y realmente pensando a lo grande, que es algo que os animo a hacer, y pensando en qué organizaciones nos inspiran y nos gustaría seguir, a mí siempre me interesó mucho Naciones Unidas, ¿vale? Es una organización donde todos los países del mundo, casi 200 países, se ponen de acuerdo para discutir los temas políticos, pero también hacen cosas increíbles que muchas veces no están en la prensa. Responde a catástrofes naturales, tiene misiones de paz con los cascos azules, lucha por los derechos humanos, vacuna a millones de niños, distribuye comida a cientos de millones de personas. Y bueno, he tenido la fortuna de ser el primer científico de datos con un pasaporte diplomático. Que durante los últimos 10 años he estado haciendo proyectos de ciencia de datos por todo el mundo,
Por ejemplo, en un campo de refugiados, en la frontera de Jordania y Siria, organizamos cómo los camiones iban a llevar agua potable a ese campo de refugiados, que era tan grande como una ciudad, unas 100.000 personas, utilizando el mismo tipo de algoritmos que Uber o Cabify pueden utilizar para saber qué taxi te va a recoger. O después de catástrofes naturales, utilizamos inteligencia artificial para analizar imágenes satélite y entender pues, qué partes pueden estar inundadas, qué regiones pueden estar realmente destrozadas. Incluso ahora, con la crisis del COVID, con la pandemia, desde mi equipo hemos estado trabajando en modelos epidemiológicos para poblaciones vulnerables, realmente intentando entender desde el punto de vista científico cosas como, por ejemplo, cómo deben abrir las instituciones educativas. Deben abrir un día sí, un día no, deben abrir por la mañana, debemos hacer turnos. O también, por ejemplo, intentando seguirle la pista a las fake news, a esta crisis de desinformación que tenemos y dando herramientas para atacarla. O sea, lo que está claro es que igual que la ciencia nuclear permite pues, crear, por ejemplo, energía nuclear, medicina nuclear y armas nucleares, los datos también son el poder. Con los datos se pueden hacer cosas buenas y cosas malas. Y es nuestra responsabilidad construir un futuro en el que pues, utilicemos esos datos para hacer el bien. Porque, bueno, yo os veo como futuros directores de orquesta de algoritmos. Y como dijo uno de los primeros empleados de Facebook, Jeb Hamabaka, no puede ser que las mejores mentes de mi generación estén trabajando en hacer que la gente haga clics en anuncios o que estéis trabajando solamente en hacer nuevos filtros de Instagram o de TikTok. Realmente tenéis todas las oportunidades y con los datos se puede hacer el bien para la gente y para el planeta. Así que mucho ánimo.